Expectativa por conformación de comisión multipartidista que investigará el caso de la asambleísta Sofía Espín. Pleno de la Asamblea Nacional sesionará el martes en Guayaquil por sus 198 años de independencia. Todo listo para el feriado por la independencia de Guayaquil. Más de 44.000 uniformados estarán desplegados a nivel nacional. Los medios legislativos presentan TVL Noticias, emisión estelar. ¿Qué tal amigos? Buenas noches, viernes 5 de octubre del 2018. Gracias a quienes nos siguen a través del canal 42 en Quito a nivel nacional, a través de la radio de la Asamblea Nacional, en nuestro sitio web tvl.asambleanacional.gov.es y también a través de Facebook Live. A continuación, el detalle de las noticias. Una comisión multipartidista investigará la actuación de la asambleísta Sofía Espín, quien es denunciada por supuestamente incumplir con sus funciones. El informe que elabore dicha comisión multipartidista deberá ser presentado al Pleno del Legislativo en el plazo máximo de 10 días. De acuerdo al artículo 164 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, para la investigación de prohibiciones en las que incurra un legislador, es necesario que un asambleísta presente una denuncia juramentada y que será dirigida a la presidenta de la Asamblea Nacional, quien pondrá en conocimiento del Consejo de Administración Legislativa. Este primer paso lo cumplió el legislador Esteban Bernal el pasado miércoles, cuando entregó la documentación sobre la acusación de un supuesto incumplimiento de funciones de la asambleísta Sofía Espín, al visitar a Diana Falcón, procesada por el caso Fernando Balda. He presentado el memorándum que fue entregado a este legislador mediante un pedido de información del mismo Ministerio de Justicia, en el cual se relata las inconsistencias e incumplimientos en los protocolos y en los requisitos para visitar a la privada de libertad. El mismo artículo 164 de la Ley de la Función Legislativa señala que el Pleno conformará una comisión multipartidista de investigación, con máximo de 3 asambleístas, que deberá emitir un informe al Pleno en el plazo de hasta 10 días. No se podrá tomar una sanción si no se respeta el debido proceso. El que acusa tendrá que sustentar la acusación y la acusada deberá defenderse. Sin embargo, la asambleísta Sofía Espín apela a la misma Ley Orgánica de la Función Legislativa, pues explica que el legislador Bernal incumplió con uno de los requisitos. Dice que pedirá ser recibida por el Consejo de Administración Legislativa. Espero la denuncia juramentada de la asambleísta Bernal, porque no hay denuncia juramentada. Yo ya les mostré, apenas hay un reconocimiento de firma y esto incumple la ley. Esteban Bernal, por su parte, da su versión. Cuando usted va a hacer la denuncia juramentada en la fiscalía, le dicen no puede hacer en la fiscalía juramentada, haga la denuncia nomás. Cuando usted quiere hacer una denuncia ante un juez, tampoco le puede hacer una denuncia juramentada. Ante un notario, la ley notarial no permite. Se habló con todos los notarios y dijeron, esa es una aberración. Llegamos a la conclusión que la autoridad competente es el Consejo de Administración Legislativa. Y ante el Consejo de Administración Legislativa, este legislador juró. Según el artículo 163 de la Ley de la Función Legislativa, si se comprueba la supuesta prohibición de la que se le imputa a la asambleísta Espín, perderá la calidad de legisladora. Ricardo Bravo, TVL Noticias. La Comisión Ocasional de Tránsito de la Asamblea continúa con el tratamiento del proyecto de reformas a la Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial. La creación de una nueva modalidad de transporte marcó la discusión. El debate en la Comisión Ocasional de Tránsito se generó con respecto al transporte comunitario. Para el titular de la comisión, Fafo Gavilanes, una alternativa es crear una modalidad exclusiva para el transporte rural. Una vez creado en el 51 aquello, vamos viendo los mecanismos reglamentarios de funcionamiento. Esta propuesta tuvo varios comentarios por parte de la Comisión de Tránsito del Ecuador y de la Agencia Nacional de Tránsito, pues creen que en lugar de crear una modalidad, se puede reforzar al transporte comercial. Pero como sugerencia, habíamos manifestado que se establezca un tipo de transporte mixto comunitario.
sin la necesidad de crear una nueva modalidad. Incluirle esta modalidad dentro del servicio de transporte comercial, porque ellos van a cobrar. En cambio, los legisladores Luis Pachal y Javier Cadena hicieron énfasis en las competencias de tránsito que tienen los municipios. No podemos desde la visión citadina, desde la visión a posteriori, podemos nosotros aquí filosofar. Esto es una realidad, el tema del transporte comunitario. Sean los municipios los que otorguen contratos individuales bajo la responsabilidad y los requisitos que establece la ANT. La Comisión Ocasional de Tránsito prevé entregar el informe para primer debate de las reformas a la Ley de Tránsito a mediados del mes de octubre. Mariela Logroño, TVL Noticias. Entrevista. Justamente para abordar el proyecto de reformas a la Ley de Tránsito, tenemos ya en este momento a nuestro invitado. Luis Felipe Vizcaíno, ingeniero comercial, máster en desarrollo humano, máster en administración y calidad total, presidente de la Federación de Transporte Pesado del Ecuador. Gracias por acompañarnos, señor Vizcaíno. Bienvenido a la televisión legislativa. ¿Cuáles son las propuestas que tienen ustedes al proyecto de reformas a la Ley de Tránsito? ¿Han tenido ya quizá un acercamiento con la comisión? Sí, bueno, estamos solicitando justamente ser recibidos. Entendemos que en los próximos días vamos a ser recibidos en el seno de la comisión. Y bueno, hay algunos aspectos que nosotros estamos preocupados y que queremos plantear dentro del tema de las reformas a la Ley de Tránsito. Como usted puede saber y el país lo conoce, esta ley fundamentalmente ha tenido tradicionalmente un enfoque punitivo, un enfoque sancionador, un enfoque, yo me atrevería a decir, inclusive hasta persecutorio. Pero la idea es de que esta ley también integre temas estructurales que consideramos son vitales para el desarrollo del sector. Nuestro sector dentro de la economía ecuatoriana aporta con el 6% al Producto Interno Bruto y concretamente el tema del transporte pesado de carga por carretera aportamos con el 3% del Producto Interno Bruto. Generamos nosotros 450,000 empleos, somos 225,000 camiones, 4.300 empresas dedicadas a la actividad del servicio de transporte pesado. Además, nosotros apoyamos todas las actividades del abastecimiento de materias primas para las industrias, la distribución de productos terminados, somos un soporte para el comercio, apoyamos las importaciones, las exportaciones, la movilización de productos de primera necesidad y soportamos la actividad logística de puertos, aeropuertos y grandes centros de distribución. Es decir, el impacto social y económico que nuestro sector tiene dentro del transporte ecuatoriano es muy importante. Nosotros consideramos de que hay temas vitales y estructurales. Uno de los temas vitales y estructurales que se debería analizar e incorporar es justamente lo más preciado que tiene toda sociedad, lo más preciado que tiene el ser humano, es la vida. Y el Ecuador y toda la sociedad a nivel mundial se encuentra alarmada porque hay uno de los problemas graves que es la inseguridad vial. En el Ecuador hasta el mes de agosto han perdido la vida 1.400 ecuatorianos en accidentes de tránsito. ¿A qué justamente creen ustedes que se debe esta gran cantidad de accidentes de tránsito? ¿Las vías no están en buen estado? ¿Temas de señalización o quizá inobservancias a las leyes por parte de los conductores? Son varios temas. Mire, un tema importante y que se debe analizar en la comisión es la reforma a la forma en que se está entregando las licencias. Cuando, por ejemplo, estamos entregando la licencia para un piloto, voy a poner el ejemplo de un avión comercial. El piloto primero hace un curso de un año, certifica, da unas pruebas, luego vuela en una avioneta pequeña, unas 2.000 horas durante un tiempo prudencial importante, 1 año, 2 años, se presenta un nuevo curso, certifica nuevamente, aprueba, se lo valida, se verifica la calidad de este piloto y ya está capacitado para volar un avión de tamaño intermedio. Pasa otros 2 años, vuela otras 2.000 horas, vuelve a certificar y ahí recién le damos la licencia para manejar
un avión grande. O sea, acá no en están el Ecuador, capacitados los conductores, dice usted. acá en el Ecuador, ¿cómo está concebida las autorizaciones de licencias? Usted en 7 meses o en 6 meses puede obtener directamente la licencia para salir a manejar un bus grande o puede salir a manejar un tráiler. Pero es que falta una sensibilización de la realidad de lo que es manejar un tráiler. Un tráiler cargado con 30, con 40 toneladas de carga, si es que no es bien conducido, puede ser una bomba de tiempo. Un bus grande con pasajeros, si el chofer no tiene la experticia suficiente, es un peligro. Entonces, lo que hay que cambiar definitivamente es el modelo del otorgamiento de licencias. Nosotros hace años en el Ecuador no había tanto accidente y se otorgaba la licencia tipo C, luego de 2 años se tenía una experiencia, se ascendía a la tipo D, se podía manejar ya recién, luego de haber manejado un vehículo pequeño, un automóvil, un vehículo intermedio y posteriormente 2 años más de experiencia y llegaba a manejar un tráiler. Pero ahora no. Entonces, ese es un problema importante, el otorgamiento de las licencias y el control de los centros que están entregando estas licencias para que sean centros garantizados, tecnificados, conforme la modernidad actual. No se trata de que se tomen 300 o 400 preguntas en un examen, se trata de que se certifiquen las verdaderas habilidades y destrezas. Ese es un punto importante. El factor humano es el primer factor de la inseguridad vial, es un factor a corregir y a mejorar. La calidad de las licencias que se están entregando. En segundo lugar, las vías. Y eso tiene que tratar la ley. No solamente el tema sancionatorio, persecutorio. Tiene que haber vías para el desarrollo. Aquí en el Ecuador no se están construyendo vías que tengan una óptica de seguridad vial. Mire lo que pasa en países desarrollados, en otros países. Antes de construir la planificación de la vía, ya se planifican cada 50 kilómetros grandes playas de estacionamiento y de descanso de seguridad vial, en donde el conductor privado o público tiene la oportunidad de parar. Ahí hay estaciones de servicio, hay restaurantes, hay centros de atención logística, centros mecánicos, de atención médica. Es decir, uno tiene la oportunidad cuando está cansado de orillarse. Pero acá en el Ecuador uno tiene que tratar de llegar, o posiblemente los conductores tratan de llegar hasta un punto donde más pueden, y este es un problema, que las vías no están conceptualizadas con un criterio de seguridad. Señor Vizcaíno, justamente ustedes conducen largas horas, muchas veces, no sé, 20, 25 horas, porque muchas veces vienen con la carga, descargan y retornan nuevamente. Esto es realmente un peligro, porque el conductor no resiste. Claro, nosotros no hacemos eso. Quiero informarle justamente que nosotros no hacemos. Pero por eso, quizá en los buses, sí. Por eso es que el transporte pesado tiene uno de los índices más bajos en accidentes de tránsito. Usted puede mirar que tenemos nosotros y que no estamos conformes. El 4% de toda la accidentabilidad del país es el transporte pesado. Entonces nosotros también desde nuestro sector estamos proponiendo justamente la implementación de o rescatar, no hay que inventar en el mundo lo que ya está inventado. Existe la norma ISO 39001, que es una norma a nivel mundial creada por la Organización Internacional de Estandarización de Normas de Calidad y Seguridad, que da las pautas justamente de las políticas que tenemos que tomar las organizaciones de transporte y el sector público para evitar accidentes. ¿Y por qué? Esto nació como una respuesta a las Naciones Unidas. Usted debe conocer de que las Naciones Unidas ha tomado como uno de los problemas mundiales más graves. 1.3 millones de personas mueren cada año. Cada 6 segundos muere una persona. ¿Y sabe cuál es el impacto económico de estos accidentes que destruyen a las familias, que destruyen a la economía, que dejan lesionados? Es del 1 al 3% del Producto Interno Bruto. Y de 20 a 50 millones de ciudadanos quedan lesionados en el mundo cada año por los accidentes de tránsito. Entonces, esto ha ocurrido ya a nivel internacional y en el mundo han tomado ya políticas como la que le estoy mencionando, la ISO 39001. Y yo le voy a decir, como políticas de Estado, ¿qué se debe hacer en el Ecuador? Es un problema tan grave, mire, esto es peor que la guerra del Perú. Aquí estamos con 1.400 muertos y terminaremos con más de 2.000 muertos. Entonces, en otros países, ¿quién se ha puesto al frente de todo esto? El presidente de la República. Ha creado un consejo de ministros. Las entidades que existentes en el país tienen roles ya establecidos, más de control, de administración y que de hecho tienen enormes dificultades.
O sea, los trámites burocráticos han colapsado en el Ecuador. Nosotros como transportistas tenemos enormes dificultades para ponernos al día y para poder cumplir tanta normativa. Hay una dispersión total. Entonces, nosotros proponemos la creación de una Secretaría Técnica de Seguridad Vial. Si usted fuera presidente, ¿cuántos recursos económicos asignaría para salvarle la vida a más de 2.000 ecuatorianos que se están muriendo cada año? Los que se necesiten. Claro. Y nosotros estamos proponiendo que haya una Secretaría Técnica. Hay un pacto vial de buena voluntad, claro, de todos los sectores que se está invitando desde el ministerio, el sector privado, pero es un pacto de buena voluntad. Nosotros creemos que ante un problema tan grave, para mi criterio, el problema humano más grave del Ecuador es el de la inseguridad vial. Nosotros somos empresarios del transporte, nosotros somos los que más conductores contratamos. En nuestro sector, 4.000 empresas de transporte, 220.000 camiones, y nosotros somos los más interesados. Lamentablemente, hemos sufrido también en carne propia la pérdida de vidas humanas e inclusive algunos compañeros han perdido todo su patrimonio y se han quedado en la calle por falta de una política integral de seguridad vial. ¿Quiénes deberían integrar esa secretaría que ustedes proponen? Esa secretaría no queremos que sea una secretaría llena de burocracia. Es una secretaría técnica que más que nada dicta las políticas para articular a los organismos del Estado. Hoy existe una verdadera desarticulación en el tema del transporte y el tránsito público. Mire lo que ocurre. Por un lado existen políticas del ministerio, por otro lado políticas de la Agencia Nacional de Tránsito, por otro lado políticas de los ministerios colaterales, por otro lado existen posiciones de los municipios. Hoy tenemos más de 200 municipios queriendo controlar el tránsito con sus políticas y con sus cosmovisiones regionales. La descentralización fue buena en una época y es buena en la medida que colabore con una política nacional. Pero como nosotros que vivimos como usuarios de esta actividad, tenemos en el tema de la policía, una policía de la Comisión de Tránsito del Ecuador, otra policía de la Policía Nacional, y más de 200 policías de todos los municipios que tienen sus propias policías y cada cual interpreta. Entonces esto es un caos. Se ha creado un Frankenstein jurídico en el Ecuador, en donde prácticamente ¿a quién le hacemos caso? En la comisión se planteaba que justamente la Policía Nacional pueda volver a ser protagonista en el control de las vías porque consideran ellos que están más capacitados que los agentes civiles de tránsito y en algunos municipios pues ni siquiera existen todavía agentes de tránsito, pues no tienen la capacidad operativa. Claro, es muy importante de que haya una sola Policía Nacional de Carreteras, definitivamente tiene que haber, pero más que nada tiene que haber un ente rector que esté pensando en la seguridad del país, de la seguridad vial, y que esté dictando e integrando a todas con una capacidad y con una jerarquía superior. Pero algo más importante, doctor, realmente usted sabe que leyes en nuestro país hay bastantes leyes, el problema es que muchas veces no se las aplica. Aquí lo que se necesita son recursos económicos. Aquí nosotros estamos planteando la creación de un fondo de seguridad vial nacional, que se lo puede establecer de acuerdo a un análisis macroeconómico. Pero si nosotros mismos pagamos las matrículas, pagamos las licencias, pagamos multas, ¿por qué no pensar en que la vida de los ecuatorianos, más de 2.000 ecuatorianos que están perdiendo su vida, ¿por qué no de todos esos recursos por lo menos un 10%, como es en otros países, se asigna a este fondo de seguridad? Porque mire, este fondo, ¿qué misión tendría? Primero, cambiar totalmente el concepto de inseguridad en todas las carreteras del Ecuador, tanto de la red nacional de carreteras como urbanas en las ciudades, para construir vías seguras. Eso significa construir playas de estacionamiento, eso significa pintar una señalética, eso significa dotar de semáforos inteligentes, eso significa de dotar de una política de seguridad en las ciudades para dar seguridad a los peatones, a los ciclistas, a los motociclistas, que son los que también tienen altísimos índices de accidentabilidad. Eso significa invertir en campañas de difusión y de capacitación nacional, porque está bien, he escuchado que se quiere dar una capacitación en las escuelas, en los colegios, pero eso es una campaña a mediano y a largo plazo, eso está muy valioso, pero es urgente
Es que el problema es latente. Están perdiendo la vida este rato 1.400 ecuatorianos y tenemos que actuar ya. Entonces se necesita una campaña mediática, inmediata, pero eso es con recursos económicos. Hay que crear un fondo de seguridad vial para transformar la realidad que vive hoy el Ecuador. Quizá también en el tema de seguridad que usted menciona, se podría sumar que haya vigilancia constante de la Policía Nacional, puesto que ustedes son proclives a asaltos en las carreteras, pues la delincuencia considera que llevan productos valiosos y en algunas ocasiones así es. Claro, y si usted arma una estructura de seguridad en carreteras, es que mire, ¿qué es lo que hacemos nosotros como empresas privadas? Y eso está en la norma ISO 39001 que le menciono. ¿Qué es lo que hacemos? Primero nosotros determinamos un plan de ruta. O sea, un punto de origen, un punto de destino. Y esa ruta se la planea y se establece puntos de descanso en donde el conductor tiene que hacer pausas activas para poder evitar la fatiga y poder evitar accidentes. Y además tiene que haber lugares seguros de descanso. Hoy nosotros nos los inventamos, sobrevivimos como podemos, pero si estuviéramos integrados de una manera integral con la policía, con este fondo de seguridad vial, con esta entidad de seguridad vial, sería muy diferente y le garantizo la inseguridad no solamente vial de accidentes, sino la inseguridad física de robos que usted menciona bajaría, porque eso está dándose en el Ecuador en niveles muy graves. Entonces, hay que focalizar el tema del control de la velocidad. Es otro de los factores. Mire, las principales causas de accidentes en el Ecuador son, según las estadísticas de la misma ANT, en primer lugar, la distracción, o sea, la utilización de celulares, la utilización de maquillajes, la utilización de diferentes elementos distractores, se llama. Dentro del tipo de accidentes, choques, atropellamientos, choques laterales, choques posteriores, volcamientos, estrellamientos y todo esto. Todos estos elementos, causas y tipos de accidentes, si los focalizamos en profundidad dentro de la calidad total, uno analiza la causa raíz del problema a través de preguntas del por qué, hasta llegar a identificar la causa raíz, usted llega a una conclusión: velocidad. Velocidad. Entonces lo que hay que hacer aquí simple y llanamente pues es usar la tecnología, pero no podemos crear diferentes bases de datos para activar GPS y tener dispersa la masa crítica del control del tránsito en el Ecuador. Mire usted lo que está pasando ahorita con los taxistas. A los taxistas ya les pusieron pues GPS, pero están dañados esos GPS. La reacción de activar esos GPS se demora 2, 3 meses. Entonces hay que construir una base tecnológica nacional y lo único que usted cuando administra una flota de vehículos es dispara las alarmas. Por decir un ejemplo, si usted dice que un camión no puede circular a más de 60 kilómetros por hora en carretera, usted programa eso. Y lo único que le aparece en la pantalla del control nacional es el vehículo que se está pasando. Los demás van en verde porque están dentro del parámetro preestablecido. Pero los que se salen pintan en rojo y a esos hay que llamarlos para disuadirlos. Entonces, hay que integrar un concepto tecnológico de administración de control de la velocidad preventivo para identificar en una administración centralizada los vehículos que están pasándose de un nivel. Y si podemos integrar en eso a todas las empresas del transporte, de pasajeros, de carga, etcétera, 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 a través de la integración de una gran base tecnológica con responsabilidad de dichas empresas para administrar el tráfico, pues tenga la seguridad que si baja el control, baja la velocidad, va a bajar la siniestralidad en el Ecuador. Señor Vizcaíno, también hay una propuesta de reformar el tema de los puntos que se pierden. La comisión ha planteado que si usted pierde, por ejemplo, sus puntos, en una ocasión podrá hacer un curso y recuperar 15. Los pierde nuevamente, puede hacer otro curso y recuperará 10. Los pierde nuevamente, hace otro curso y recuperará 5. Y si los vuelve a perder, usted quedará inhabilitado ya de por vida. ¿Cuál es su criterio con esto? ¿Considera que es adecuado o se tiene que tomar otras medidas? Mire, lamentablemente en el Ecuador, cuando los controles y las exigencias son más complicadas, lamentablemente en el Ecuador como experiencia hemos tenido que hay más corrupción. Usted sube la sanción, sube la corrupción. Sube los trámites burocráticos en el Estado, sube la corrupción.
porque lamentablemente cuando los ecuatorianos no nos dejan trabajar, cuando no nos dan facilidades, evidentemente esto se genera un caos. Entonces, esto de los puntos, claro, evidentemente los choferes están perdiendo su profesión. Esta es la única actividad que, si usted la analiza desde el enfoque constitucional, lo sancionan 2 y 3 veces a la vez. Porque aquí la Constitución supuestamente dice que nadie puede ser juzgado 2 veces por la misma causa. Sin embargo, aquí a usted le quitan puntos, lo sancionan económicamente y lo meten preso. Yo no estoy defendiendo a los malos conductores, no. Yo creo que en el sector hay buenos conductores que lamentablemente hoy han perdido todo su prestigio por la culpa de malos conductores que han salido inexpertos, sin experiencia, y han dañado la imagen del sector de los señores conductores a los cuales nosotros también generamos muchísimo trabajo. Entonces, ese es el problema de que es una política mal dada desde el Estado ecuatoriano. ¿Qué se debería hacer? ¿Cómo le vamos a dar las licencias directamente en 6 meses para que salga a manejar un tráiler? Tenemos que volver al enfoque con la experiencia por ascensos. Y en el tema de los puntos que usted menciona, es una alternativa razonable que le permitiría al conductor, porque hoy por hoy, ¿qué es lo que ocurre? Primero tiene que terminarse sus 30 puntos, se queda sin profesión, como le digo, inclusive lo pueden sancionar económicamente, hasta lo pueden meter preso dependiendo de las situaciones, y entonces esa persona, hasta volver a hacer otro curso, hasta volver a activarse al sector productivo, ha pasado otros 6 meses, porque eso más, los trámites burocráticos internos son complejos. Entonces debería pensar, no solamente el espíritu, yo capto el espíritu de la comisión es positivo. O sea, la idea es de que el conductor no llegue hasta el final y pierda su profesión, de que tenga la oportunidad de que antes de pueda recuperar. Inclusive he escuchado por las noticias de que los conductores que no han tenido baja de puntos serán estimulados con un plus para mejorar los puntos. Eso también. En el pago, exonerarles de la mitad del precio de la renovación de la licencia era la propuesta. Es algo valioso, porque como le decía, lamentablemente, históricamente, lo único que se ha visto es sanciones, y el que más endurece las sanciones se cree que esa es la solución, y esa no es la solución. Como le estoy mencionando, aquí toca cambiar totalmente la visión. El transporte ecuatoriano es un sector aliado estratégico del desarrollo económico del Ecuador, y necesita también insertarse dentro de la ley, por lo menos unos 10 artículos que motiven su desarrollo, aparte de lo que me está diciendo usted, los puntos y todos los demás. Pero ¿quién habla de desarrollar el sector? ¿Quién habla de impulsar este sector de la logística? Lo que necesitamos es fortalecer las organizaciones buenas y eliminar las malas. En nuestro sector, mire, 4.300 empresas. Según el SRI, hay 1.600 empresas que declaran 0 impuestos. Entonces, esas empresas tienen que analizarse qué está pasando. La informalidad contribuye a la siniestralidad, contribuye a los accidentes. Entonces, no podemos seguir fomentando la informalidad. Tiene que haber un control organizado, ordenado del tema del transporte en el Ecuador. Y el transporte también tiene que tener un apoyo, un fortalecimiento a nivel organizacional para que las empresas sean mejores, para que brinden un mejor servicio, para que haya una mayor capacitación. Integremos a las instituciones del Estado con el sector del transporte, por ejemplo, instituciones de capacitación, instituciones de crédito, instituciones de desarrollo, para que los integremos al desarrollo económico y productivo del país. No solamente les disparemos y les pongamos sanciones y sanciones, también miremoslos como aliados, tratemos de integrarlos al sector del desarrollo, porque el Ecuador necesita pues de un transporte moderno, eficiente y seguro, que salvaguarde el transporte de mercancías, de personas sobre todo, y de dar un servicio que sea un aliado estratégico a la economía. En el caso de ustedes, ¿sí estarían dispuestos a ser evaluados? Pero por supuesto, o sea, la evaluación tiene que ser un factor. Mire, dentro de todo proceso administrativo tiene que existir etapas: planeación, ejecución, control y evaluación. No hay proceso en el mundo moderno que, si no tiene ni control ni evaluación, puede superarse. Pero acá, ¿qué existe? Solo control. Pero ¿a dónde está la planeación?
de políticas públicas? ¿A dónde está la organización y ejecución de políticas públicas? Entonces nosotros no nos oponemos, todo lo contrario, pero pedimos también de que haya políticas de desarrollo. Entonces miren lo que le estoy diciendo del tema de seguridad vial. Es una transformación total lo que nosotros estamos planteando como sector. Pero ¿quién nos escucha? ¿Nos escucha el señor presidente? No lo sé. ¿Nos escucha el gobierno? No lo sé. ¿Nos escuchará la asamblea? Tampoco lo sé. ¿Y han buscado ustedes el acercamiento con el señor presidente de la República? Por supuesto, le hemos puesto ya una carta, unos documentos que espero que el señor presidente los analice y por la gravedad y la magnitud del problema, ojalá los tome en cuenta, porque realmente, créamelo, o sea, este es el problema humano más grave del Ecuador. ¿Qué pasa con esas 1.400 familias que quedan desarticuladas, que han perdido la vida de sus familiares? ¿Qué pasa con el impacto económico para el país? El impacto es del 1 al 3% del Producto Interno Bruto. Aquí estamos analizando de medidas económicas, macroeconómicas, de subsidios, etcétera, que no llegan ni al 1% en el impacto. Yo lo estoy dando con cifras estadísticas. La ONU, la Organización de Naciones Unidas, tiene medido estadísticamente en los países subdesarrollados como el nuestro, el impacto es del 3% en la economía. 3.000 millones de dólares en el Ecuador se pierden económicamente por el impacto, a más de la gravedad de la consecuencia de la pérdida de las vidas humanas. Hay una afectación terrible en hospitales, en salud, en medicinas, en la economía, en el impacto de interrupción de proyectos económicos de desarrollo. O sea, es el 3%. Entonces, ¿por qué no le vamos a invertir? Le pongo un ejemplo. Un fondo como el que nosotros proponemos del 10% de multas, que no llegará a 300 millones de dólares. ¿Por qué no le vamos a invertir 300 y vamos a economizar como país 3.000 y vamos a salvar 2.000 vidas? Entonces, pido por favor, a través de este canal de la Asamblea, ojalá algunos señores legisladores que yo conozco, aquí hay grandes líderes en esta Asamblea Nacional, gente muy humana, gente muy solidaria en las provincias. Les pido por favor, tengan la bondad de escuchar a la Federación de Transporte Pesado. Nosotros hacemos esta actividad todos los días, pero como un gremio nacional que somos, pedimos que nos den la apertura para poder plantear alternativas y que los señores legisladores ojalá tengan la bondad de acogerlos como representantes del pueblo ecuatoriano para poder llevar adelante unas buenas leyes. Ustedes recuerdan lo que se decía en la Corte de Cádiz: solamente son buenas las leyes que hacen felices a los pueblos. Y yo aspiro sinceramente que ojalá la Asamblea y su Comisión de Tránsito nos pueda recibir, nos pueda escuchar, nosotros tenemos los documentos por escrito y nos puedan acoger estas propuestas en beneficio del pueblo ecuatoriano. Finalmente, señor Vizcaíno, ¿qué días serán ustedes recibidos en la Comisión Ocasional de Tránsito? Nosotros hemos hablado con el asambleísta Cadena, que es uno de los integrantes, y nos ha dicho que posiblemente nos van a recibir la subsiguiente semana. Entonces ahí estaremos para llevar nuestro planteamiento y de la manera más respetuosa, de la manera más sincera, entregar todas estas propuestas que esperamos sean acogidas por los señores integrantes de la comisión y sean canalizadas y puestas en conocimiento del Pleno de la Asamblea Nacional. Le agradecemos, señor Vizcaíno, por acompañarnos a esta hora en TVL Noticias. Sin duda alguna, aportes importantes al proyecto de reformas a la Ley de Tránsito. Continuamos con más información. El titular del Consejo de Participación Ciudadana, Julio César Trujillo, insiste en llamar a una consulta popular para que la ciudadanía decida si el Consejo continúa o desaparece. La intención de Trujillo generó diversas reacciones al interior de la Asamblea Nacional. Julio César Trujillo, titular del Consejo de Participación Ciudadana, insiste en que la consulta popular es necesaria para que la ciudadanía decida el destino de este organismo. Yo soy partidario de que se suprima este consejo. Por supuesto, esta llamada función de transparencia es realmente un solemne disparate. La función de transparencia, porque no es esa una función del Estado, es una tarea de todos los funcionarios públicos. La legisladora Vilma Andrade es partidaria de que el Consejo de Participación desaparezca. Nosotros lo señalamos directamente al presidente de la República.
y fue que elimine ese Consejo de Participación Ciudadana. Para Franco Romero, una consulta no es la mejor decisión, más bien pone en entredicho lo actuado, sostiene. Ellos mismos están diciendo nosotros no hemos actuado dentro de la Constitución. A mí me parece eso negativo. Primero desde ese punto de vista, luego desde el punto de vista económico, no está pues el pueblo ecuatoriano para seguir pagando consultas a cada rato porque se le ocurre al doctor Trujillo. Julio César Trujillo plantea realizar la consulta popular a la par de las elecciones seccionales. Pero ¿qué pasaría si la ciudadanía decide que el organismo desaparezca? El tiempo y las ternas presentadas. El titular del Consejo tiene la solución. Si el pueblo decide que desaparezca, ya los que fueron designados tendrán que declinar su función. Según el titular del Consejo de Participación, la consulta no es para refrendar ningún acto del transitorio, sino para proponer cambios sustanciales en la Constitución y en la legislación. Clever Aranda, TVL Noticias. Tiempo de una pausa, ya regresamos con más información. Regresamos con TVL Noticias, emisión estelar, luego de la siguiente pausa promocional. Continuamos con TVL Noticias, emisión estelar. Gracias por continuar con nosotros. La presidenta de la Asamblea Nacional, Elizabeth Cabezas, recibió al embajador de Italia en Ecuador, Marco Tornetta. La cita se cumplió en la sala de sesiones del Consejo de Administración Legislativa. Durante la reunión, las autoridades compartieron información respecto de diversos temas de interés mutuo. La Comisión de los Derechos de los Trabajadores analiza un proyecto de reformas a la Ley de Seguridad Pública de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional para dejar sin efecto el descuento del 40% de la pensión de retiro cuando uno de los beneficiarios decida reincorporarse a prestar servicios. La mesa legislativa convocará en los próximos días a varias autoridades. El asambleísta Roberto Gómez expuso ante la Comisión de los Derechos de los Trabajadores el alcance de su proyecto de reformas a la Ley de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, para dejar sin efecto el artículo en el que se establece que quienes siendo beneficiarios de pensiones de retiro militar, que se reincorporen a prestar servicios bajo relación de dependencia y perciban un sueldo, dejarán de percibir el 40% del aporte del Estado en su pensión de retiro. Esta es la pensión jubilar por la cual se aportó durante toda la vida. Según el legislador, esta disposición desincentiva al trabajo. Por ello sugiere que quienes reciban la pensión de retiro de las Fuerzas Armadas y se reincorporen a prestar servicios, continúen recibiendo la totalidad de la pensión correspondiente y que cuando su nueva relación laboral termine, soliciten su reliquidación. Básicamente, lo que queremos es dejarle muy claro al Estado ecuatoriano y a todos los jubilados que nosotros reconocemos que el derecho que ellos tienen a mantener de manera intacta su pensión es permanente, irrenunciable, irreductible. Y que además se garantice la atención médica en las unidades de salud militar en todo momento posterior a su retiro. Porque se le estaba, en algunos casos, conculcando este derecho de ser atendido en aquel lugar. Y los envían al IES con las deficiencias que pueden tener y que todos conocemos que tiene. A la mesa legislativa también acudieron varios coroneles en servicio pasivo, quienes expresaron que el artículo vigente afecta a las clases inferiores y a sus familias. Y cuando por determinadas razones nos vemos abocados a salir de la institución y queremos seguir trabajando, no solo por producir para el país, sino porque también tenemos muchas necesidades de sostenimiento de la familia. La mesa legislativa resolvió continuar con el tratamiento del proyecto e invitar en las próximas sesiones a la ministra del Interior y a las autoridades del ISFA e ISPOL. Lorena Espinosa, TVL Noticias. El Grupo Parlamentario para la Prevención de Drogas trabaja en una propuesta de reformas al Código Orgánico Integral Penal referente al tráfico de drogas. Los legisladores le apuntan a la responsabilidad en cada nivel de gobierno y a la rehabilitación adecuada para personas con problemas de adicción. El documento será entregado y tramitado por la Comisión de Justicia. El Grupo Parlamentario para la Prevención y Tratamiento Integral del Fenómeno de las Drogas en Ecuador avanza en el borrador de la reforma al artículo 220 del Código Orgánico Integral Penal referente al tráfico de drogas.
La presidenta del grupo parlamentario, María Mercedes Cuesta, indicó que según un estudio de parametría de una muestra de 200 personas en Guayaquil, todas piden que se derogue la tabla de tenencia de droga. Según la legisladora, a puertas de una campaña electoral, dijo que este es un tema que hay que considerar. En campaña me voy a dedicar a trabajar con los candidatos a las alcaldías. ¿Por qué? Porque es muy importante que los GATS sean responsables de su territorialidad. No es un tema solamente del gobierno central. Lo fundamental, dijo, es no dejar desamparado al consumidor y que el Estado dé la cara a esta problemática. Debemos, obviamente, siempre precautelar, esto es un problema de salud pública, y precautelar al ser humano. El hacinamiento en las cárceles, el déficit de guías penitenciarios, la no criminalización al consumidor y el tratamiento adecuado para las personas con adicción son algunas de las premisas que toma en cuenta el grupo parlamentario para establecer las reformas. Para eso también la propuesta de que ya estén estos centros de rehabilitación, o como lo vayamos a llamar, tengan profesionales que puedan ayudar, primeramente haciendo un diagnóstico de qué calidad de consumidores. La asambleísta Encarnación Ducci asegura que se ha tergiversado la información sobre la tabla de drogas. Precisó que es un instrumento que le sirve al juez para la aplicación de una sanción. No podemos eliminar tajantemente porque esto pues vulneraría muchísimo más los derechos de quienes consumen y pues se escaparían más bien aquellos traficantes. La propuesta de reforma será enviada a la Comisión de Justicia, pues en esa mesa legislativa es donde se tramitan de manera integral las reformas al Código Orgánico Integral Penal. Lorena Espinosa, TVL Noticias. La legisladora y primera vicepresidenta de la Asamblea, Viviana Bonilla, propone un proyecto de reformas a la Ley de Educación Superior para poner techo al precio de las maestrías. Bonilla sostiene que los altos costos impiden que los estudiantes obtengan un título de cuarto nivel. La legisladora Viviana Bonilla señaló que su proyecto de reforma a la LOES busca poner fin a los altos costos de las maestrías que limitan que profesionales puedan acceder a un título de cuarto nivel. Nosotros hemos presentado un proyecto que pretende poner un techo a los costos de las maestrías en el país. No puede ser que una maestría en nuestro país, con las dificultades económicas, con las condiciones socioeconómicas que atravesamos, una maestría puede llegar a costar más de $20.000. Y esto sin contar cuando el alumno o el profesional se endeuda al 10% con la tasa de interés anual, termina pagando muchísimo más. La asambleísta solicitó a la CNESID transparentar el monto de asignaciones del Estado a favor de las universidades públicas, con detalle de cuánto se designa para becas y el listado de maestrías profesionales de las universidades y lo que éstas gastan en plantas docentes, pero señala que no hubo respuesta. No han sido satisfechas, por lo que esperamos que a través de la Comisión de Educación puedan realizarse más preguntas y también pedir la comparecencia para que pueda responder no solo mis preguntas, sino las que surjan del debate. El asambleísta Israel Cruz criticó a la CNESID por no entregar la información requerida por la asambleísta Viviana Bonilla. ¿Cómo que se ha hecho una norma de no cumplir el pedido de los asambleístas? Si en la Constitución del Ecuador consta uno de los trabajos y funciones del asambleísta es justamente fiscalizar a las autoridades y funcionarios públicos. La presidenta de la Comisión de Educación, Silvia Salgado, señaló que este es un tema que tiene que ver con una realidad social que vive el país y que es imperioso crear leyes por la igualdad. Sostuvo que la educación es un derecho que debe ser garantizado. La próxima semana deberán comparecer ante la comisión el secretario de CNESID y del CES. Clever Aranda, TVL Noticias. Nuevos aportes fueron analizados al interior de la Comisión de Soberanía Alimentaria en el marco del tratamiento del proyecto de ley que regula la producción y comercialización del banano y otras musáceas. En esta ocasión, la franja de precios fue el eje del debate. Insumos a costos elevados y la falta de medidas de comercialización para el banano fueron ejes que puso en discusión la asambleísta Marcia Regui ante la Comisión de Soberanía Alimentaria. Según aduce, los pequeños y medianos productores enfrentan una dura crisis ante la falta de mecanismos para mejorar la producción. ¿Por qué Perú? ¿Por qué Colombia? Yo cruzo a Perú y compro una caneca de glifosato, para quienes conocen el tema, que es para matar la maleza,
lo compro en $30 y acá me cuesta $80 y $90. Pero la situación no queda ahí, pues señaló que en las provincias fronterizas se evidencia otra realidad, como la falta de control de los productos que ingresan al país, lo que estaría perjudicando al bolsillo del productor. Reducir los costos de producción, controlar las fronteras. Eso ya también es parte del Ministerio de Agricultura porque está escrito, creo, agrocalidad, que tiene mucho que ver, debería también llamarse agrocalidad a esta comisión. Desde la Subsecretaría de Musacias del Ministerio de Agricultura, Gustavo Martínez, explicó que al momento se viene trabajando en un plan para suplir en parte las necesidades del sector agrícola. Que todos los productores estén capacitados en cómo mejorar el cultivo de banano. Y ese es el tercer eje que tenemos en Musacias, capacitación. Lo que sí recalcó es que lamentablemente el país no cuenta con una política de Estado sustentable. Necesitamos tener políticas de Estado para que beneficien al agricultor en maquinaria para el riego, para renovar, en los insumos que sean más baratos. La Comisión de Soberanía Alimentaria prevé recibir a la Asociación de Bananeros del Ecuador en los próximos días. Mariela Logroño, TVL Noticias. Agricultores de diferentes provincias esperan cobrar el seguro agrícola luego que perdieron su producción. La Comisión de Desarrollo Económico llamó al ministro de Agricultura y al titular de Seguro Sucre para que respondan por qué se han demorado en los pagos. El legislador Fernando Burbano también señala que los productores de leche atraviesan momentos muy complicados. La Ley de Fomento Productivo contempla el seguro agropecuario para que la autoridad agraria proponga los parámetros de aseguramiento a las actividades vinculadas a la producción agrícola. Esto no se está cumpliendo, asegura Fernando Burbano. Hoy con mucha pena, con mucha tristeza en el territorio, he estado en algunos lugares en Manabí visitando a maiceros que perdieron el 80% de sus cultivos. Hasta ahora muchos de ellos no pueden cobrar su seguro. Pero lo grave de esto es que ellos necesitan cobrar el seguro para honrar otras deudas. El legislador Montgomery Sánchez señala que es necesario buscar soluciones integrales para beneficiar a los campesinos. Nosotros creemos que es necesario de que haya una verdadera política agropecuaria donde se le dé las facilidades con asistencia técnica, con créditos con intereses bajos, que el seguro agrícola funcione y que se haga efectivo cuando surgen problemas y que frente a esa asistencia técnica, a esos créditos, ese abastecimiento de semillas mejoradas, vaya en beneficio del agricultor. El asambleísta Burbano también manifiesta que el sector lechero atraviesa por momentos muy complicados y que necesitan atención urgente del gobierno. Seguimos con una industria que sigue procesando leche, seguimos con un contrabando tremendamente grave de suero, de lácteos, y evidentemente los pobres agricultores, los pobres ganaderos que tienen pocos animales, venden su leche hasta 20 centavos en las queseras. Para que responda por estos sectores, la Comisión de Desarrollo Económico llamará a comparecer al ministro de Agricultura. Clever Aranda, TVL Noticias. La Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional propondrá reformas a la Ley Orgánica de la Función Legislativa. El legislador Raúl Tello, integrante de esta comisión, explicó que es necesario modificar el mecanismo de votación para la aprobación de los informes que se elaboren. Dos hechos marcaron el debate en la Comisión de Fiscalización, y es que en esta mesa legislativa, por 2 ocasiones, no hubo los votos suficientes para aprobar o archivar las solicitudes de juicio político en contra de los exvocales del Consejo de la Judicatura y del entonces superintendente de bancos, Cristian Cruz. Raúl Tello es integrante de la Comisión de Fiscalización. Durante el programa Tercer Debate, explicó que en la Ley Orgánica de la Función Legislativa se determinan los procedimientos para la aprobación de los informes respectivos. Aquí en las comisiones es necesario de que únicamente se requiera mayoría simple, es decir, la mitad más uno de los presentes. Correcto. Por lo que desde la Comisión de Fiscalización se propondrá a la Comisión de Justicia reformar la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Yo vengo manteniendo de que las resoluciones de comisiones tienen que ser por mayoría simple. Jimmy Candel también es integrante de la Comisión de Fiscalización. Él es partidario de modificar la ley que rige a la legislatura. Entonces yo sí creo que hay un vacío jurídico de procedimientos parlamentarios que en definitiva debe ser motivo para que la Comisión de Justicia haga una reforma a la Ley Orgánica de la Función Legislativa en este aspecto.
que principalmente existe el quórum correspondiente o que obligue a los asambleístas ante una decisión de este tipo a asistir o enviar a su alterno. Durante el programa Tercer Debate de esta semana, los legisladores coincidieron en zanjar este vacío legal en la Ley de la Función Legislativa. La iniciativa será propuesta en los próximos días. Ricardo Bravo, TVL Noticias. Regresamos con TVL Noticias, emisión estelar, luego de la siguiente pausa promocional. La Asamblea en mi ciudad. 9 de octubre, 198 años de independencia de la ciudad de Guayaquil. Retomamos la información. Con ocasión de los 198 años de independencia de Guayaquil, el Pleno de la Asamblea Nacional sesionará el próximo martes en la Perla del Pacífico. A continuación les contamos la agenda que se cumplirá. El Pleno de la Asamblea Nacional sesionará este martes 9 de octubre en Guayaquil a propósito de la celebración de los 198 años de independencia de la Perla del Pacífico. En la sesión se hará la entrega de 2 condecoraciones, la una a Jenny Estrada Ruiz, periodista, escritora e historiadora guayaquileña, miembro de número de la Academia Nacional de Historia. La segunda condecoración se entregará al Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil, debido a sus acciones realizadas frente a los grandes flagelos que por varias ocasiones destruyeron a la ciudad. En la sesión número 540 prevista para las 11 horas, los legisladores también designarán a los delegados para integrar la comisión calificadora, que seleccionará y designará a las y los miembros de la primera Corte Constitucional a petición del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio. Lorena Espinosa, TVL Noticias. A puertas del inicio del feriado para las fiestas de independencia de Guayaquil, en el país está listo el operativo de seguridad que se implementará. Más de 44.000 uniformados brindarán seguridad a escala nacional. El operativo inició al mediodía de este viernes y culminará el martes 12 de octubre. 44.000 efectivos policiales estarán desplegados a nivel nacional, de los cuales 2.835 brindarán seguridad en el Distrito Metropolitano de Quito. Que controlarán los diferentes espectáculos, tanto deportivos y eventos culturales que se desarrollarán durante este feriado en los terminales terrestres y ejes viales. La policía pide a los ciudadanos que salgan de viaje utilizar servicios gratuitos como el encargo de domicilio. El único requisito es acercarse a la UPC más cercana y llenar un formulario. El personal operativo que se encuentra en ese sector pasará varias oportunidades por su domicilio, dejando por debajo de la puerta o en el buzón las horas que ha hecho la revisión de su domicilio. Recuerdan también solicitar la custodia para el traslado de valores. No cuesta nada y solo tienen que realizar una llamada telefónica al ECU 911. Por su parte, el municipio de Quito dispuso 4.800 funcionarios, de los cuales 1.535 son de la Agencia Metropolitana de Tránsito, quienes estarán distribuidos en los diferentes ejes viales y terminales terrestres. Todos los vehículos que van a transportar pasajeros a los diferentes destinos del país salgan con la revisión técnica vehicular, verificados los conductores con los documentos habilitantes, el estado de los vehículos, el estado mecánico, que se hace la revisión con nuestro personal y sobre todo pues el examen de alcoholemia al que se someten los conductores. Para quienes se queden en la capital, los balnearios serán gratuitos. Clever Aranda, TVL Noticias. A continuación, nuestro segmento Agenda Cultural con Tatiana Sonnenholzner para conocer las actividades de las que usted puede disfrutar este fin de semana. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a la Agenda Cultural, donde te traigo algunos planes para este fin de semana. ¿Quieres saber cuáles son? Empecemos. Por cuarto año consecutivo, la Casa de la Música te trae la Noche de Pasillos. Grandes artistas ecuatorianos, acompañados por el Ballet Nacional de Cámara, se presentarán este viernes a partir de las 8 de la noche.
Si te interesa participar en la construcción de la memoria LGBTI, lo puedes hacer este sábado a partir de las 2 de la tarde en el Centro de Arte Contemporáneo. La idea es unir a todas las comunidades con diferentes ideas y opiniones sobre la construcción de esta memoria. Y en la noche habrá un tributo a la gran Natalia Lafourcade a las 8 de la noche en el bar Manhattan Karaoke. Esto de la mano de la artista ecuatoriana Paula García. La entrada te cuesta $5, pero tienes derecho a una bebida. Y el domingo a partir de las 4 de la tarde en el Cine 8:30 se proyectarán películas de Alemania, Serbia, Rusia, España y otros países de Europa con la intención de celebrar la 15ª edición del Festival Eurocine. Y hasta aquí la agenda cultural, pero no te olvides que todos los viernes te traigo nuevas actividades para el fin de semana. Que tengas un excelente feriado, nos vemos el próximo viernes. Así llegamos al final de TVL Noticias, emisión estelar. Disfruten de este fin de semana y este largo feriado. Los medios legislativos presentaron TVL Noticias, emisión estelar.